INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al 16º Seminario de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en el estado de Querétaro, que se lleva a cabo en el marco del 35º aniversario del Sitio Experimental Querétaro del INIFAP. Iniciamos con el mensaje de bienvenida por parte del Dr. Jesús Uresti Gil, director regional del Centro de Investigación Regional Centro del INIFAP, quien nos hace el honor de inaugurar este seminario. Buenas tardes a todas y todos. A nombre del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, y en mi calidad de director regional del Centro de Investigación Regional Centro, les doy la más cordial bienvenida a este 16º Seminario de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en el estado de Querétaro. Este seminario se realiza en el marco del 35º aniversario del Sitio Experimental Querétaro, el cual pertenece al Centro de Investigación Regional Centro. Es un gusto saber que contamos con la presencia de técnicos, académicos, estudiantes y productores del estado de Querétaro y de otras partes de México. El objetivo de este seminario es presentar los avances y resultados de materia de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria obtenidos de los proyectos de investigación llevados a cabo recientemente en el Sitio Experimental Querétaro. Asimismo, recibir de su parte la retroalimentación para atender en mejor medida las demandas tecnológicas del sector. Los resultados que se obtienen son difundidos a través de diferentes medios como demostraciones, recorridos de campo, publicaciones, cursos y pláticas a productores y técnicos, tales como el presente seminario. Este evento se realiza como una parte fundamental de las actividades de difusión y transferencia de tecnología de los resultados de proyectos desarrollados en los últimos años, con el fin de que sean adoptados y utilizados por los productores del campo queretano y del país en general. Este es el principal objetivo del INIFAP, que los conocimientos y las tecnologías generadas lleguen a manos de los productores. En este seminario se abordarán los temas más relevantes de la actualidad, tanto en Querétaro como en todo el país, y buscan la sustentabilidad de los diferentes sistemas de producción y la conservación de los recursos naturales. El seminario se llevará a cabo el 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año, donde se presentarán 10 trabajos que en general abordarán los siguientes temas: diagnóstico de los suelos del estado de Querétaro, selección de maíces criollos y su adaptación al cambio climático, maíz para forraje con alto contenido de aceite, producción orgánica de manzana, el frijol ante el cambio climático, uso de biofertilizantes en granos básicos, producción de leche en el sistema familiar, producción de leche, tiempo de rumia y producción de metano por vacas Holstein en el sistema de producción de leche intensivo. Nuestro mayor interés es que las tecnologías que aquí se presentan puedan ser utilizadas en el sector productivo del Estado. Mi reconocimiento y agradecimiento a los investigadores del Sitio Experimental Querétaro por la organización de este seminario. Les deseo el mayor de los éxitos. Y sin más preámbulo, pasaré al protocolo de inauguración de este seminario. Siendo las 5 de la tarde del 30 de noviembre del 2022, declaro formalmente inaugurados los trabajos del 16º Seminario de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria del Estado de Querétaro. Enhorabuena y que lo que aquí sea tratado sea de la mayor utilidad para todos. Muchas felicidades y muchas gracias a todas. Gobierno de México. Agradecemos a nuestras autoridades por inaugurar el evento. Este seminario tendrá una duración de 2 días. En este primer día escucharemos 6 pláticas
Iniciamos con la semblanza de la vida del maestro López Bautista, a quien dedicamos este seminario. Continuaremos con una reseña de la contribución del sitio experimental Querétaro durante 35 años. Escucharemos ponencias relacionadas con la fertilidad de los suelos, frijol, forrajes y lechería familiar. El segundo día tendremos oportunidad de ver y escuchar 6 ponencias con temas sobre maíces criollos, selección masal de maíces, manzana orgánica, microorganismos benéficos del suelo y producción de leche de bovino. Al finalizar cada presentación encontrarán el correo electrónico del ponente al que podrán enviarle sus preguntas, dudas o comentarios. Comenzamos. En este 16º Seminario de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en el estado de Querétaro, honramos la memoria del maestro Manuel López Bautista, que dedicó su vida profesional al servicio de los productores mexicanos como investigador del INIFAP. En su recuerdo escucharán la siguiente semblanza. En la década de 1970, el maestro López Bautista dirigió la Escuela Secundaria Técnica en la población de Reyes Mantecón, cercana a la ciudad de Oaxaca. La escuela, que aún está en funciones, estaba dedicada a la enseñanza práctica de la producción agrícola y ganadera. El maestro López Bautista atendió la solicitud del entonces Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, para que el naciente campo agrícola experimental Valles Centrales de Oaxaca tuviera un terreno para llevar a cabo sus actividades. Este fue uno de los campos experimentales que, bajo la iniciativa de INIA, se estableció para atender las áreas temporaleras del país. Posteriormente, el maestro López Bautista fungió como coordinador regional de este campo, que era como se designaba a los jefes de campo en ese entonces, pues su área de influencia era regional. También desempeñó esta misma responsabilidad en el campo agrícola experimental Istmo de Tehuantepec y colaboró en la formación del campo experimental Mixteca Oaxaqueña. El maestro Manuel López Bautista fundó los campos experimentales Costa de Oaxaca y Palma de la Cruz en San Luis Potosí, para lo cual se hizo cargo de los trámites administrativos, la medición de los terrenos y su desmonte y el establecimiento de experimentos para mejorar la productividad de los cultivos de maíz, frijol y sorgo, entre otros, en condiciones de temporal. En la década de 1980 fue subdirector regional del Centro de Investigaciones Agrícolas del Pacífico Sur y coordinador regional en el campo experimental norte de Guanajuato. Tiempo después fungió como jefe de innovación tecnológica en Querétaro. Ellos eran investigadores del INIFAP con la encomienda de ser el enlace con la Secretaría de Agricultura en cada estado del país. Posteriormente, el maestro López Bautista se desempeñó como director de coordinación y vinculación del INIFAP en el estado de Querétaro. Después de su jubilación, en 1999, continuó colaborando con el INIFAP en el desarrollo de innovaciones tecnológicas y, de manera muy importante, en actividades de transferencia de tecnología para frijol, maíz, amaranto, captación in situ de agua, etc., en los diversos ambientes agroecológicos del estado de Querétaro. El maestro Manuel López Bautista nació el 11 de octubre de 1937 en Huautlilla, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Se graduó como ingeniero agrónomo el 5 de agosto de 1968 en la Universidad de Coahuila y obtuvo el grado de maestro en ciencias en la especialidad de suelos e irrigación el 17 de diciembre de 1976 en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Fue un gran aficionado a la lectura, en especial de la historia del país, y siempre expresó su gusto y pasión por el trabajo en el campo. El maestro en ciencias Manuel López Bautista murió el 9 de febrero de 2020 en la ciudad de Querétaro, a los 82 años. Le sobreviven sus hijos Sheila, Manuel y Vladimir. Buen amigo y ejemplo de entrega al trabajo en pro de los productores y del campo mexicano.
Felicitamos al Sitio Experimental Querétaro por sus 35 años de investigación y transferencia de tecnología agrícola, pecuaria y forestal, siempre al servicio de los productores y de la sociedad. Soy Rosalía Telis Triojeque, investigadora del Sitio Experimental Querétaro, y voy a platicarles de las contribuciones del Sitio Experimental Querétaro en sus 35 años de investigación. La siguiente reseña resalta la permanencia, la trascendencia de este campo, así como sus logros tecnológicos e impactos de la investigación en el campo queretano. La creación del Sitio Querétaro es importante, forma parte del Centro de Investigación Regional del Centro. En 1985 se fusionan los Institutos Nacionales Forestal, Agrícola y Pecuario y conformaron e integraron la Investigación Nacional Forestal, Agrícola y Pecuaria, INIFAP. En 1987 se crearon los centros estatales y su área de influencia era independiente de otras entidades. En 1991 se recuperaron los centros regionales. El Centro de Investigación Regional del Centro, el CIRCE, cuenta con los campos experimentales ubicados en el Estado de México, está Valle de México y Metepec, en Guanajuato está Bajío y en Tlaxcala, en Hidalgo y en Querétaro estamos presentes. ¿Cuál fue el origen y cómo ha sido su evolución? En el estado de Querétaro, los trabajos de investigación han buscado soluciones para la agricultura de temporal y de riego. Como característica importante, la investigación y validación de tecnología se ha hecho y se continúa haciendo en terrenos de productores cooperantes. En 1987 se iniciaron formalmente las actividades en Querétaro, con una dirección de coordinación y vinculación que, como su nombre lo indica, tiene como misión vincular al INIFAP con el entorno institucional para poner al servicio del sector agropecuario sus recursos humanos e infraestructura para la investigación y transferencia de tecnología para fortalecer la capacidad competitiva de los productores. Se estableció también el programa de innovación tecnológica, el HIT, cuya función era enlazar las actividades de la Secretaría de Agricultura y el Instituto en cada estado del país. En 1988 y 1989 se desarrollaron acciones de investigación, de validación de tecnología, de divulgación y capacitación técnica en el estado, dentro del Programa Nacional de Maíz de Alta Tecnología, y asimismo se realizó el proyecto de tipificación de productores y extensionistas. Para responder a las demandas tecnológicas de la entidad, el Campo Experimental Querétaro cuenta también con el apoyo de los investigadores de la región centro, a la que pertenece, y tiene como colaboradores más cercanos a los investigadores del Campo Experimental Bajío en Celaya, Guanajuato. La agricultura queretana se lleva a cabo en un mosaico diverso de condiciones agroecológicas y con diferentes tipos de productores, desde aquellos que producen para el autoabasto hasta los que se encuentran incorporados al mercado. Se atienden 4 regiones: los valles altos, que comprende los municipios en el sur del estado, la zona semiárida, que abarca los municipios del centro, la región serrana al norte del estado y las zonas de riego. En las 4 regiones agroecológicas del estado se validan componentes tecnológicos que en su conjunto forman un paquete tecnológico, es decir, la tecnología disponible que se sugiere a los productores interesados en los diferentes cultivos. En 1991, el INIFAP ejecutó el proyecto de potencial productivo, con el cual incorporó herramientas y tecnologías de información de vanguardia que permitió integrar la información de suelo, planta y clima. Esto posibilitó la identificación de áreas en donde los cultivos podían expresar su máximo potencial. Además, se fortaleció la investigación en predios de agricultores, por lo que se trabajó en diagnósticos y marcos de referencia con los enfoques metodológicos del productor experimentador y de los grupos ganaderos de validación y transferencia, con grupos también interdisciplinarios de investigación. El enfoque de sistemas se aplicó para entender la dinámica de las comunidades y los sistemas de producción. En 1992 se adecuó la labranza de conservación reducida como una alternativa para reducir los costos de producción e incrementar la fertilidad del suelo en diferentes modalidades en las zonas de riego y punta de riego en el estado de Querétaro. La problemática agropecuaria estatal ha sido la base para establecer las líneas y proyectos de investigación y transferencia de tecnología bajo un enfoque orientado a responder la demanda tecnológica. En 1996 se crearon las fundaciones Produce,
con la misión de captar las demandas tecnológicas de los productores bajo un modelo de fondos competidos aportados por los gobiernos federal, estatal y las aportaciones de los propios productores. La Fundación Produce Querétaro dio entonces mayor impulso a la transferencia de tecnología y al trabajo cooperativo con productores sobresalientes en las diferentes regiones agroecológicas del estado. En esta década se crearon los foros de consulta conformados por usuarios e investigadores para definir las necesidades de investigación y transferencia de tecnología prioritarias para el estado de Querétaro. Las demandas de investigación que se han obtenido en diferentes foros de análisis y mediante encuestas han dado impulso a un cambio en el modo de pensar, de decidir y de hacer investigación y transferencia de tecnología entre los participantes. Estos foros permiten un acercamiento con los productores y este intercambio de necesidades y demandas de investigación orientan el proceso de investigación, así como la mejor manera de transferir o hacer llegar el conocimiento a los usuarios. En esta década se establecen módulos demostrativos, los cuales ejercieron un impacto importante, pues son sitios localizados en áreas de producción de una región y son representativos de las zonas de recomendación. Se iniciaron trabajos en Amazcala, en el rancho de la Universidad Autónoma de Querétaro, que está ubicada en el municipio del Marqués, y también se establecieron módulos de validación en terrenos de fruticultores cooperantes en las principales regiones productoras del estado. El módulo demostrativo Regina se instituyó para atender las demandas de tecnología de productores del estado y contó con el apoyo del gobierno del estado, la Secretaría y de la Fundación Produce Querétaro. En 2005, la Secretaría de Agricultura entregó al INIFAP un predio de 5.5 hectáreas, el cual es un sitio representativo de la zona de riego y temporal en la región semiárida. En este módulo se han evaluado tecnologías agrícolas sustentables y cada año se realizan eventos demostrativos para dar a conocer nuevas tecnologías y enfoques temáticos específicos. Hemos considerado Regina como un medio eficaz de difusión, de enseñanza y aprendizaje de prácticas y técnicas. En Regina realizamos recorridos técnicos, hacemos pláticas y cursos prácticos de capacitación, ponemos exposiciones, hacemos demostraciones y le damos seguimiento en diferentes etapas a los cultivos. En el módulo de investigación Regina se validan y se demuestran y transfieren las tecnologías de diversos cultivos que buscan incrementar la productividad. En nuestras demostraciones hemos tenido asistencia de 250 hasta 300 participantes, en donde el 80% de ellos son productores. Otra actividad en la estrategia para apoyar la difusión de tecnología en el 2001, se inició el primer seminario de investigación y transferencia de tecnología, donde el objetivo principal de estos seminarios de investigación es presentar los avances y resultados de investigación y transferencia de tecnología agrícola, pecuaria y forestal. Otro objetivo adicional es recibir retroalimentación de los participantes para atender las demandas tecnológicas del sector. Las demandas de tecnologías están al día. Nos requieren paquetes tecnológicos. Las demandas son las que surgen en el tiempo. Por ejemplo, hay que ofrecer alternativas sustentables de producción. Hay problemas a veces con alza de fertilizantes. Hay que estar atendiendo esas demandas. Hay también demandas de capacitación en programas de gobierno, los técnicos extensionistas o las mismas asociaciones de productores. Hay demandas de los municipios porque hay necesidad de atender la problemática identificada en cada una de las regiones del estado. También hay necesidad de contar con información de cultivos alternativos o alternativas para el cambio climático y manejo sustentable de los recursos naturales. Los resultados de la participación de INIFAP Querétaro durante esta década y hasta reciente ha sido la producción de 18 paquetes tecnológicos. Hemos producido folletos y desplegables de la mayoría de las tecnologías. Se han atendido los programas estatales con tecnologías de INIFAP, por ejemplo, siembra de cebada en surcos durante el 2009 y 2010. Hemos participado en los proyectos de alta productividad en maíz, en los programas municipales con tecnologías de INIFAP en diferentes municipios durante varios años. También se ha participado en el diseño del programa estatal de asesoría técnica en maíz, por ejemplo, en 2019 y 2021, y se ha capacitado en diversos temas y en diversos cultivos a nivel federal y estatal. Aquí tenemos experiencias de tecnología de uso eficiente del agua,
en donde tenemos fertirriego y cintilla enterrada durante 11 años continuos, con muy buenos resultados. La labranza de conservación, que se practica desde 1992. Se ha estudiado también el uso de abonos orgánicos y biofertilizantes para una producción sustentable. Se han sembrado variedades de maíz, de diferentes cultivos, avena, trigo, sorgo, cebada, frutales. También se han hecho estudios en cultivos de temporal con captación de lluvia. Se hace investigación en frutales y forrajes para el Bajío y para la sierra. Todos estos trabajos nos han permitido mantener una vinculación estrecha y alianzas con los extensionistas y los agentes de cambio, con las asociaciones de productores y productores cooperantes, con instituciones de educación superior y con las autoridades del sector. Existe presencia reconocida del INIFAP en Querétaro. Así, el INIFAP en Querétaro ha desarrollado la mayoría de sus actividades en parcelas de productores cooperantes en las diferentes regiones del estado desde 1987. El INIFAP Querétaro cumple en 2022 35 años. Durante este tiempo ha tenido presencia con los productores, el sector agropecuario forestal, así como con la sociedad. La convocatoria, vinculación y comunicación constante con los diferentes miembros del sector juegan un papel importante para transferir los conocimientos a productores y técnicos del Estado. El sitio experimental Querétaro ha permanecido cumpliendo los objetivos, misión y mandato del INIFAP y lo continúa haciendo, generando conocimientos, productos y servicios para los productores y la sociedad mexicana. Continuamos contribuyendo al campo queretano. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Mora Gutiérrez. Soy investigador del sitio experimental Querétaro. Mi área de trabajo es suelos y nutrición vegetal. El tema que les voy a presentar es diagnóstico actualizado de los suelos del estado de Querétaro como una base muy importante en la nutrición de los cultivos. En el contenido vamos a revisar los objetivos de este trabajo, la metodología de obtención de la información, principalmente aquellas fuentes que fueron consultadas. También vamos a presentar los resultados en mapas de las fuentes de información que fueron consideradas y al final vamos a presentar las conclusiones de este diagnóstico. El objetivo es presentar un diagnóstico actualizado de los suelos del estado de Querétaro como una base fundamental para la nutrición de los cultivos. En cuanto a la metodología, principalmente se consideraron dos fuentes de información. La fuente de información 1 fueron datos obtenidos de mapas de un proyecto de muestreo de suelos realizados entre 2006 y 2007 con recursos del gobierno del estado a través de la Fundación Produce. En este trabajo se muestrearon 34,586 hectáreas y se realizaron más de 8,000 muestreos. La zona muestreada principalmente fue la zona centro y sur del estado, que corresponden a la zona de riego y zona de valles altos. En la fuente de información 2 se integraron datos que fueron obtenidos de resultados de análisis de la región de la Sierra, en donde fue desarrollado un proyecto por parte de la Fundación Produce de muestreo de suelos en el 2013. También se integraron datos recientes del programa PRODETER, que fue realizado entre 2019, y de municipios como Corregidora, Querétaro y El Marqués, con quienes tuvimos convenios de colaboración y de trabajo entre 2017 y 2021. De la fuente de información 2 se lograron integrar 217 resultados de análisis. A partir de ellos se elaboraron mapas. Vamos a revisar los resultados. Vamos a iniciar con el pH del suelo. En esta diapositiva y en las siguientes se van a mostrar dos mapas. El del lado izquierdo corresponde a la información del proyecto que fue realizado entre 2006 y 2007. En este trabajo principalmente se hicieron muestreos en la zona de riego y en la parte suroeste y sur del estado. Aquí se ubican los nombres de algunos municipios para identificar los pHs que tenemos en la zona muestreada. En la parte de abajo tenemos la clasificación de acuerdo al color. El color violeta corresponde a pH alcalino, el color verde corresponde a pH neutro
el color naranja ácido y el color rojo muy ácido. Se puede apreciar que en una parte importante de la zona muestreada predomina el color violeta, que corresponde a suelos alcalinos. Aquí en esta parte ubicamos el municipio de Querétaro y vemos que predominan suelos alcalinos. En esta parte se localiza el municipio del Marqués, donde también tenemos alcalinidad. Aquí está el municipio de Tequisquiapan, también con zonas alcalinas. Y esta parte que está aquí corresponde a Pedro Escobedo y una parte de San Juan del Río, donde principalmente se observan pHs neutros. Revisamos ahora el mapa del lado derecho, que corresponde a la información más actualizada. Se puede ver que predomina el color morado, el cual es un indicador de pH alcalino, como se indica aquí. En la parte sur del estado también se nota que predomina estos círculos de color verde de acuerdo a la identificación y el pH es ácido. En esta información actualizada también se incorporaron datos del municipio de Cadereyta. En la parte donde se siembra frijol temporal se aprecia también que hay suelos alcalinos, pero también tenemos suelos neutros, que son estos círculos azules. En la parte norte del estado, en el área de Pinal de Amoles, se aprecian algunos suelos ácidos, que son estos círculos de color verde, y más hacia el norte tenemos predominancia de suelos alcalinos, como se puede apreciar. Aquí se muestran algunas fotografías de parcelas. Esta es una que está en la localidad de Tierra Blanca, municipio del Marqués. Se aprecia cómo afloran las piedras calizas en la superficie, que nos daría origen a un suelo alcalino. Esta imagen la podemos ver cuando viajamos hacia la sierra. Se ve que la base es caliza de esta zona, por lo tanto provoca que los suelos tengan alcalinidad. Aquí en la fotografía de estas hojas se puede apreciar esta hoja que tiene un rayado con franjas amarillas y verdes. Este es un síntoma característico de deficiencia de fierro, que es causado por pH alcalino. Esta fotografía fue tomada en la sierra y se ve también con claridad cómo la hoja presenta coloraciones rojizas. ¿Por qué es importante contar con la información del pH del suelo? Desde luego que es muy necesario para proponer alternativas de manejo en la fertilización y nutrición de los cultivos. En suelos alcalinos se sugiere aplicar azufre agrícola o yeso agrícola. El yeso agrícola se usa cuando tenemos cantidades altas de sodio. Asimismo, también se puede seleccionar fertilizantes como el sulfato de amonio, que contiene 24% de azufre, y el superfosfato de calcio simple, que contiene 12% de azufre. En suelos que presentan deficiencias de fierro, se puede utilizar un bulto de sulfato ferroso al momento de la siembra, y se puede complementar con aplicaciones foliares de 2 kilogramos de urea más 2 kilogramos de sulfato ferroso en cada aplicación. Se pueden dar 2 o 3 aplicaciones según el problema que se tenga. Para suelos ácidos, el producto que generalmente se sugiere es la cal agrícola. Asimismo, también se puede buscar seleccionar fertilizantes que contengan calcio. En el caso de los fosforados, el superfosfato de calcio triple y el superfosfato de calcio simple contienen este nutrimento. Asimismo, en suelos ácidos se puede complementar con la aplicación de foliares aquellos que principalmente tengan altas concentraciones de calcio, magnesio y fósforo, debido a que estos nutrimentos son los que están poco disponibles para el cultivo. Ahora vamos a revisar el contenido de materia orgánica. En el mapa del lado izquierdo se aprecia muy claramente cómo predominan los colores rojo y naranja, lo cual nos está indicando que los contenidos son bajos y muy bajos. El porcentaje de materia orgánica en estos contenidos de suelo son iguales o menores al 1.5%. Si revisamos el mapa del lado derecho, donde está la información más actualizada, se aprecia que hay una predominancia de estos círculos de color azul tenue, en donde nos está indicando contenidos medios de materia orgánica.
También se aprecian algunas áreas con triángulos rojos que nos está indicando contenidos bajos. Aquí, pues estos puntos se distribuyen en todo el estado, tanto contenidos medios como contenidos bajos, como se aprecia aquí en este mapa. Lo que sí es interesante notar es que a una predominancia de contenidos bajos y muy bajos en la información de 2006 a 2007, en esta información actualizada pareciera una tendencia de que los suelos tuvieron un incremento de materia orgánica, lo cual indica que probablemente los productores pues ya estuvieron incorporando productos que mejoraran este contenido, lo cual desde luego es muy necesario e importante. ¿Qué interpretación le podemos dar al contenido de materia orgánica de un suelo? Aquí en este cuadro podemos ver diferentes cantidades de materia orgánica y en la columna 2 podemos ver la cantidad de nitrógeno que liberan dependiendo del contenido de materia orgánica que tenga el suelo. Cuando el suelo tiene un contenido de 1%, estaría dejando disponible al cultivo alrededor de 39 kilogramos. Cuando tiene 2%, se estarían liberando 78 kilos y cuando se tiene 3%, se estarían dejando disponibles para el cultivo 117 kilos de nitrógeno por hectárea. Si hacemos una comparación entre una persona que tuviera un 1% de materia orgánica y otro que tuviera 3%, pues nos daríamos cuenta que la persona que tiene 1% para alcanzar el nivel de nitrógeno que tiene esta persona que tuviera el 3%, pues estaría adquiriendo fertilizante como la urea a un costo de 3,035 pesos. Desde luego, lo cual pues es alto costo. Aquí vemos una fotografía de una hoja en donde apreciamos una coloración amarilla que viene desde la base hasta la punta de la hoja y esto nos está indicando deficiencia de nitrógeno por bajo contenido de materia orgánica. Ahora vamos a revisar el contenido de fósforo. En el mapa del lado izquierdo podemos ver que hay algunas zonas aquí en el municipio de Corregidora que muestran contenidos óptimos y medios, y aquí en el municipio de Querétaro podemos ver zonas con altos contenidos de fósforo. También en esta parte que corresponde al municipio del Marqués, en esta zona se identifican suelos con alto contenido de fósforo. Si avanzamos por esta parte, aquí en el municipio de Pedro Escobedo y parte de San Juan del Río, se aprecia que los contenidos son medios y óptimos. Ahora, si nos movemos al mapa del lado derecho de información más actualizada, se aprecia que hay una predominancia muy importante de triángulos azules, lo cual indica contenidos bajos. También se aprecian áreas donde hay círculos verdes que significa contenidos altos. Lo que es interesante notar es que en esta información del 2006 y 2007, los contenidos de fósforo eran mínimos los que se apreciaban de contenidos bajos. Y ya en el mapa, en la información más actualizada, se ve cómo hay mucha predominancia de contenidos bajos, lo cual es muy necesario tomar en cuenta para la fertilización fosforada en los cultivos. Aquí apreciamos una deficiencia de fósforo en una hoja, como se ve color morado en las orillas. Cuando el contenido de fósforo en el suelo es bajo porque tiene pocas cantidades o por pH alcalino, pues se requerirá alrededor de 20 kilogramos por hectárea más para incrementar el rendimiento en una tonelada. Esto es necesario tomarlo en cuenta en la fertilización de fósforo. Ahora vamos a pasar al contenido de potasio. Aquí en este mapa podemos ver que predomina el color violeta en toda la zona, en gran parte de esta zona, y que corresponde a contenidos muy altos. Avanzando hacia San Juan del Río, en esta área entre Pedro Escobedo y San Juan del Río, podemos identificar colores óptimos y medios. Sin embargo, en el suroeste del estado, aquí en Huimilpan y en esta área de Amealco, se ve que hay deficiencia de potasio,
porque los contenidos son bajos y muy bajos, lo cual pues es muy necesario tomarlo en cuenta para ver la posibilidad de la aplicación de fertilizantes con potasio. Ahora, si revisamos el mapa con información más actualizada, vemos que predominan los cuadros de color verde, que significan altos contenidos de potasio. Asimismo, en la zona sur del estado, vemos algunos círculos de color azul tenue y que significan contenidos bajos. Ya en la parte norte del estado, pues vemos zonas con contenidos muy bajos, como estas partes están aquí, pero también hay lugares donde tenemos contenidos altos. Ahora vamos a revisar este mapa que contiene los contenidos de fierro. Se aprecia a primera vista que predominan los colores naranjas y rojos y que corresponden a contenidos bajos y muy bajos. Ya si nos movemos hacia esta parte donde está Pedro Escobedo y parte de San Juan del Río, pues los contenidos se identifican como óptimos y medios. Pero en general podemos decir que hay áreas muy importantes que contienen contenidos bajos y muy bajos. Esta es una fotografía de un sorgo que quedó ahí después de cosecharlo, se quedó la semilla y nació. Sin embargo, se aprecian los manchones amarillos que son típicos de deficiencia de fierro en algunas áreas importantes de riego del estado. Aquí vemos esta fotografía de maíz que en las hojas superiores muestra un amarillamiento. No se aprecia bien, pero es un rayado amarillo, que es un síntoma característico de deficiencia de fierro. Para el caso del zinc, podemos ver en este mapa que predominan los colores rojos y naranjas y que significan contenidos bajos y muy bajos. También hay algunas zonas por aquí en esta parte del Marqués y en Pedro Escobedo que tienen contenidos medios y óptimos, pero es muy notorio que en una parte importante de la zona de riego del estado tenemos contenidos bajos y muy bajos en el zinc. Como conclusiones, podemos decir que en el estado predomina el pH alcalino y en la parte sur el pH ácido. En materia orgánica, en la información de 2006 y 2007, más del 95% de la superficie agrícola presentaba contenidos bajos y muy bajos. Sin embargo, en la información más reciente, hubo tendencia a detectar contenidos medios. En el contenido de fósforo, en la información de 2006 y de 2007, en su mayoría, la superficie presenta contenidos medios. Sin embargo, en los análisis más recientes, se apreció que los contenidos de fósforo tienden a la baja. En el contenido de potasio, la mayor parte de la superficie presentó contenidos altos. El contenido de fierro, en su mayoría, en la superficie de riego, presenta deficiencias. En el contenido de zinc, una superficie importante de riego presenta contenidos bajos. A manera de consideraciones finales, podemos decir que los resultados de los análisis de suelos deberán tomarse en cuenta en el manejo de la fertilización de los cultivos para hacer un uso eficiente y que sirvan de base en las alternativas de nutrición con abonos orgánicos y otros productos que tengan como fin disminuir la adquisición de fertilizantes químicos. Muchas gracias por su atención, les agradezco que nos hayan acompañado. Si tienen alguna duda o comentario, por aquí están mis datos, aquí está mi correo, nos pueden escribir y con todo gusto estamos para servirles. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto López García, investigador del Sitio Experimental Querétaro. Esta presentación cuenta con la participación de Ernesto Preciado Ortiz, del Campo Experimental Bajío, y de Ricardo Basulto Gutiérrez, del CENIT Fisiología y Mejoramiento Animal. Este día platicaremos acerca de los maíces con grano rico en aceite y su uso para la alimentación animal. Los objetivos son presentar la importancia relativa de la producción animal en México y del grano de maíz para su alimentación,
así como comentar los posibles beneficios del uso de grano de maíz con alto contenido de aceite en la alimentación animal y dar a conocer algunos resultados de la evaluación en Querétaro de híbridos de maíz con alto contenido de aceite generados por el INEFAB. Esta vez revisaremos algunas estadísticas del uso de maíz en la producción animal en México y su importancia social y económica. Algunos beneficios del uso de maíz con alto contenido de aceite en la alimentación animal. El comportamiento agronómico de maíces con alto contenido de aceite en Querétaro y las conclusiones. Del lado izquierdo de la pantalla podemos ver algunas estadísticas de la importación de granos de maíz al país. Principalmente se refiere a maíz amarillo. Anualmente se introducen casi 16 millones de toneladas de grano de maíz, lo que representa el 73% del consumo nacional y básicamente se usan para alimentación animal. Esto representa un valor de 4.700 millones de dólares anuales y se estima que en el 2022 la demanda será 6% mayor que la del año anterior. Ahora, ¿para qué se usa este maíz que se introduce a México y que se produce además? Pues se usa para producir 7.8 millones de toneladas de carne, que principalmente son de pollo, seguidos de res y cerdo. Y también, por ejemplo, se producen un poco más de 13.000 millones de litros de leche al año. Se estima que también habrá un incremento en la producción de entre 3.4 y 2.2% para el presente año. Con relación al consumo aparente de estos productos de origen animal, entre 2020 y 2021, tenemos que se consumieron cerca de 9 millones de toneladas de carne, principalmente de pollo, 3 millones de toneladas de huevo y un poco más de 16.000 millones de litros de leche. Cabe aclarar que el pollo y el huevo representan una fuente muy importante para la alimentación de la población mexicana como fuente de proteína animal. Por ejemplo, en el caso de la producción de carne de bovino, entre 2013 y 2021, la producción se incrementó en 13% y la exportación también se incrementó 48%. Sin embargo, la importación disminuyó 24%. Esto indica que hubo un consumo aparente mayor de carne de bovino. Ahora nos referiremos a una región muy importante en la producción animal en el país, que es la región centro-occidente, a la cual pertenecen a Guanajuato y Querétaro. Con relación al volumen de la producción, en el país se produjeron 24 millones de toneladas de producto animal y la región centro-occidente aportó el 41.5% de ella. Y con relación al valor de esta producción, que fue de 532.000 millones de pesos, la región centro-occidente aportó casi el 41%. Ahora platicaremos un poco acerca de los híbridos de maíz con alto contenido de aceite, que es el tema de nuestra charla, de nuestra plática. Y podemos decir que los maíces con alto contenido de aceite son aquellos que en sus granos tienen de 6% más de aceite. Y es a partir de este nivel que la producción animal se incrementa significativamente. Cabe resaltar que la alimentación representa más del 65% del costo de la producción de aves y cerdos, por ejemplo. Y también que los lípidos son una fuente concentrada de energía. Y esto es porque aportan 2.25 veces más energía que los carbohidratos. Y por último, es importante resaltar que el INEFAB genera híbridos de maíz con granos ricos en aceite de color amarillo y blanco. Ahora platicaremos un poco acerca de algunos resultados en el uso de maíces ricos en aceite en la alimentación animal.
Con relación a la alimentación de aves de postura, cuando este tipo de aves se alimentan con maíces con alto contenido de aceite, se registraron cambios en la yema. Y esto se refiere principalmente a que aumentó el contenido de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente de ácido linoleico hasta en 24%. Disminuyó el contenido de ácidos grasos saturados, principalmente de ácido palmítico, el cual se sabe que incrementa el riesgo de cáncer de próstata, por ejemplo. Esto se verificó con la adición directa de ácido linoleico a la dieta, lo cual incrementó el contenido de ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo los esenciales, disminuyó también algunos monoinsaturados y mejoró el color de la yema. Con relación a la alimentación de cerdos, cuando estos animales fueron alimentados con maíces con alto contenido de aceite, se incrementó la ganancia diaria de peso de entre 3 a 9% y mejoró la conversión de alimento, es decir, que hubo una mayor ganancia de peso por cada kilogramo de alimento consumido. También hubo una mayor concentración y digestibilidad de aminoácidos. El grano aportó más energía metabolizable en el orden de 8%, o es decir, 300 kilocalorías por cada kilogramo de grano, lo cual es muy importante. También hubo una mayor concentración de fósforo y 10% más de digestibilidad de este mineral. Y también se redujo el uso de subproductos de soya. En el caso de harina, de 3 a 4%, y en el caso de aceite, de 2,5%. Y en el caso de bovinos de lecheros, cuando las vacas fueron alimentadas con una dieta con base en 50% de forraje más 50% de grano de maíz con alto contenido de aceite y concentrado, se registraron cambios en la leche. Y estos se refieren básicamente a que aumentaron los ácidos grasos omega 3, que sabemos que previenen el riesgo de enfermedades. Mejoró el contenido de ácido oleico, que está relacionado con un menor riesgo de enfermedad coronaria. También hubo una mayor concentración de ácido transbenzénico en 40%. Ahora se sabe que este ácido graso reduce la incidencia de enfermedad cardiovascular, cáncer y obesidad. Y también se incrementó el contenido de ácido linoleico y ácido linoleico conjugado en 39%. Estos dos ácidos grasos son esenciales, pues el organismo humano no los puede sintetizar. Ahora nos referiremos a alguna estadística agrícola del estado de Querétaro, en el cual en la primavera-verano, en el ciclo primavera-verano, se cosechan 108,400 hectáreas, de las cuales el 90% están ocupadas por maíz. Con relación a la condición en que se cultiva y el uso de este cereal, vemos que se cosechan en condiciones de temporal 69,000 hectáreas y en condiciones de riego 28,000 hectáreas. Y en esta última condición, 18,500 hectáreas se dedican a la producción de grano y 9,500 hectáreas a la producción de forraje. Ahora platicaremos acerca de información de maíces ricos en aceite cultivados ya en el estado de Querétaro. Cabe aclarar que esta información es obtenida en parcelas de productores. Del lado izquierdo podemos ver una imagen de una parcela que está ubicada en la Sierra Gorda de Querétaro, que está cultivada con estos maíces ricos en aceite, y del lado derecho una imagen de una parcela de productores también cultivada en el municipio del Marqués. Es importante resaltar que estos híbridos de maíz son generados por el INIFAP, y también había que aclarar que estos híbridos con alto contenido de aceite son únicos en México. Bien, el primero de ellos es el híbrido 388 oleoso, cuyo progenitor femenino proviene de la población blanca del Bajío y el progenitor masculino de la población blanca del noroeste. A la derecha podemos ver una imagen de mazorcas de este híbrido de maíz, cuyos granos son de color blanco cremoso, de textura semidentada.
Es importante mencionar que la semilla de este híbrido ya se encuentra en forma comercial disponible con el nombre de Brioso. Ahora, con relación a las características agronómicas de este híbrido, tiene un ciclo de 100 a 120 días para la producción de forraje y de hasta 150 días para la producción de grano. Tiene una planta de 3 metros de altura en promedio y la cual es resistente a la cambio. Las mazorcas presentan entre 18 y 24 hileras de granos y su rendimiento es de 78 toneladas por hectárea de forraje verde y de 11.2 toneladas por hectárea de grano. Con relación al contenido de aceite en sus granos, este es de 6.5% en comparación con el 4.8% de los maíces convencionales. Ahora platicaremos acerca del híbrido 327 amarillo oleoso, el cual el progenitor femenino proviene de la población amarilla del noroeste y el progenitor masculino de la población amarilla del Bajío. A la derecha aparece la imagen de las mazorcas de este híbrido, que podemos ver que tiene granos de color amarillo-naranja y tiene una textura semicristalina. Las principales características agronómicas de este híbrido es que tiene un ciclo de 100 a 120 días para la producción de forraje y hasta 150 días para la producción de grano. Una planta con una altura de 2.3 metros, la cual es resistente a la came. Tiene una mazorca que presenta 18 a 24 hileras de granos, con un rendimiento de 72 toneladas por hectárea de materia verde y 12.3 toneladas por hectárea de grano. Con relación al contenido de aceite en sus granos es 6.8% en comparación con el 4.8% de los maíces convencionales. En esta imagen podemos ver los sitios donde se han evaluado estos maíces en los últimos años. En relación específicamente al estado de Querétaro, estos híbridos de maíz han mostrado un amplio rango de adaptación, pues se han evaluado en un rango de altura de 727 a 1900 metros sobre el nivel del mar y con climas que van del cálido subhúmedo al semiseco templado. Podemos entonces decir que los productores podrían cultivar estos maíces con alto contenido de aceite y alimentar a sus propios animales. Bien, con base en lo que hemos platicado, podemos concluir que el maíz es una fuente primordial de energía para la producción animal en México y que con base en los atributos mejorados en la producción, la investigación en México es necesaria para conocer los beneficios de maíces con alto contenido de aceite en la alimentación animal. Y por último, que los híbridos de maíz 388 oleoso y 327 amarillo oleoso se adaptan a diversas condiciones ambientales en Querétaro y que muestran buen comportamiento en características agronómicas, incluido el rendimiento de grano y forraje. Por último, antes de terminar, de despedirnos, aquí vemos algunas imágenes de los híbridos y además imágenes de un productor que está elaborando gorditas, es decir, estos maíces también se pueden utilizar para alimento humano y con un sabor muy, muy agradable. Gracias, buenas tardes. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Acosta Gallegos, soy investigador del programa de frijol y garbanzo del sitio experimental Querétaro. Hoy voy a hablar acerca de los efectos del cambio climático y la producción de frijol en el altiplano y al final de la charla sobre el mejoramiento genético. Aquí les estoy mostrando al mismo tiempo una panorámica del altiplano con sus suelos delgados, pero en la región más importante para la producción de frijol de México. En esta figura les estoy mostrando a la izquierda un mapa donde se localizan los principales estados productores de frijol en los ciclos primavera-verano y otoño-invierno. En el ciclo primavera-verano, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Guanajuato y San Luis Potosí
son los que más aportan a la producción de frijol nacional, mientras que en el ciclo del otoño-invierno, Sinaloa, Nayarit y Chiapas son los principales estados productores. Al lado derecho de esta gráfica les estoy mostrando cuándo ocurren las siembras en las dos épocas. Son las líneas en negro punteadas y continuas, y a colores se muestran barras en los meses en que se realiza la cosecha. Por ejemplo, en febrero y marzo se realiza la cosecha del ciclo otoño-invierno, mientras que a partir de octubre y principalmente noviembre y diciembre se realiza la cosecha del ciclo primavera-verano en el altiplano. Nos queda un gran hueco entre estas cosechas que pudiera en parte solucionarse impulsando otro cultivo en febrero o marzo en áreas de riego, y así podríamos tener frijol fresco durante todo el año. En el sitio de la Conagua nos muestra la situación de sequía en el ciclo del 2022, áreas de temporal. Presento a la izquierda un mapa con la sequía al 15 de julio y a la derecha un mapa con la sequía al 15 de agosto. Los mapas son relativamente idénticos, lo cual nos indica que la sequía duró bastante al inicio del establecimiento de las siembras de temporal. Hay un manchón al centro donde se localiza Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, donde se ve el color naranja que nos indica que hay una sequía severa. Y todo el color amarillo nos indica que hay áreas anormalmente secas. Y en esas áreas se localiza todo el altiplano mexicano donde se produce frijol en los estados que les mencioné hace unos minutos, hace unos segundos. En esta figura también, con dos fotografías, una a la izquierda donde se ven los suelos rojizos de Zacatecas y el frijol, mientras que a la derecha se ven algunos suelos con muchas rocas de calcio en Durango. Los suelos, muchos de los suelos en la región del altiplano son pobres en nutrientes y en materia orgánica, lo cual dificulta la obtención de altos rendimientos y además también dificulta la conservación del agua. Y aquí estoy mencionando que en el caso de la agronomía necesitamos mejorar y conservar los suelos. Estos suelos están muy deteriorados porque ha habido un monocultivo de frijol por 40 o más años. Necesitamos impulsar innovaciones para captar y conservar humedad. Y en el caso de la fertilidad se requieren abonos orgánicos e inorgánicos, el uso de bacterias nitrificadoras, fijadoras de nitrógeno en la atmósfera, hongos micorrízicos y otras innovaciones. Y en el caso de la resistencia a la sequía en el mejoramiento genético, estamos considerando desarrollar variedades de ciclo más corto y también estudiar la adaptación de nuestros genotipos a los suelos pobres del altiplano, así mismo como seguir con la resistencia a las enfermedades de la raíz y del follaje. En esta gráfica les estoy enseñando los insectos plaga y ácaros que están en incremento por el cambio climático, particularmente en áreas tropicales y en la gran región del Bajío. A la izquierda tenemos la chicharrita, los trips en el centro de Abrótica, hacia la derecha la mosca blanca y el daño por la araña roja. En la parte de abajo les muestro el daño que causa la chicharrita. Ese insecto plaga pasó de 8 generaciones por ciclo a alrededor de 12. Su multiplicación está siendo muy rápida. Asimismo, tenemos algunas enfermedades emergentes, por ejemplo, la pudrición carbonosa que pudre el tallo y las raíces, y al lado derecho, en la parte de abajo, les estoy mostrando el virus del mosaico común. Es un virus que también se está extendiendo más porque también los insectos vectores que lo transmiten se están multiplicando muy rápido. Y el problema es que muchas enfermedades como esta, el virus del mosaico común, e inclusive también la pudrición carbonosa, el fusarium, la antracnosis, las bacteriosis, se transmiten por la semilla. Y si los productores no utilizan semilla certificada y rehusan su grano, siguen incrementando la presión por enfermedades transmisibles por semilla. Para hablar de mejoramiento voy a hablar rápido que existen 2 acervos genéticos en el frijol. La diversidad del frijol se acomoda en estos 2 acervos y diferentes razas dentro de cada acervo. En el acervo mesoamericano voy a hablar principalmente de la raza Durango, marcada con rojo, porque en esta se incluyen los frijoles de tipo pinto. Y acá marco con rojo en el acervo andino la raza Nueva Granada, porque ahí se incluyen los frijoles de tipo azufrado peruano, los canarios y los cacahuates, que son muy utilizados en México. En este cuadro les muestro el rendimiento
de 7 diferentes ensayos que incluía cada uno 25 genotipos, con 2 siembras en el Bajío, una en febrero bajo riego con 4 riegos y otra siembra en temporal en julio en el mismo campo experimental del Bajío. Así podemos ver que los rendimientos promedio de cada ensayo fueron menos de 1/3 en riego. 2012 fue un año muy caliente en abril, mayo y la primera quincena de junio, con temperaturas de entre 34 a 36 grados, las máximas. Esto hace que las vainas y las flores se caigan, no tenemos resistencia, excepto como podemos ver en la parte de arriba el frijol negro opaco. Produjo muy bien en la época de riego, sin embargo los productores no quieren sembrar frijol negro, a pesar que es un frijol que importamos para el cual existe mercado. Sus preferencias son por sembrar frijol tipo flor de junio, porque se los pagan un poco mejor precio que negros u otros tipos. En temporal, otra vez volvemos a tener altos rendimientos. Aquí no hubo más que 450 milímetros de lluvia y los rendimientos son superiores a 3 toneladas por hectárea. Los mayores fueron los del tipo flor de mayo, los flor de junio y el negro brillante, así como un tipo rojo, del cual no se usa mucho en México, por el cual tenemos variedades mejoradas. Algo importante aquí también es que las variedades de tipo pinto no son las mejores en la región del Bajío, obtuvieron los menores rendimientos en riego y también los menores en temporal. Pero sin embargo, como veremos más adelante, el tipo pinto es de la mayor productividad en el altiplano, en condiciones de temporal y en condiciones de sequía. En este cuadro les muestro los resultados de 2 años, donde se probaron 3 variedades nativas, una de frijol pinto, una de frijol bayo y otra de tipo ojo de cabra. Estos 3 tipos están dentro de la raza Durango, raza muy adaptada a las condiciones del temporal. Podemos ver así que con un riego de auxilio más el temporal se obtuvo el mayor rendimiento, arriba de 2 toneladas en el pinto, arriba de 1,5 toneladas en los bayos y en el ojo de cabra. Y podemos ver el efecto del negativo de tener sin precipitación las plantas de frijol por 15 días, disminuciones de rendimiento de 35% con solo 15 días sin lluvia. Esto se logró con estructuras metálicas y cubiertas de plástico por 2 semanas. Otro punto interesante es que de los componentes del rendimiento, el que mayor se afectó fue el número de vainas por planta. Así podemos ver que el mayor número de vainas lo obtuvieron, el tratamiento riego de auxilio disminuyó severamente, sobre todo en la etapa de sequía, en el llenado de grano, que es una etapa reproductiva. Aquí la conclusión es que el número de vainas por planta en siembras uniformes, genotipos de un mismo ciclo, el número de vainas por planta se puede utilizar para realizar la selección. En esta transparencia les estoy mostrando los resultados de rendimiento de 2 sitios del altiplano, uno en Michoacán y otro en Ocampo, Guanajuato. En Ocampo, Guanajuato, los suelos son muy similares a los que se tienen en Durango, Zacatecas, suelos delgados, pobres en nutrientes y materia orgánica, mientras que en Puruándiro, Michoacán, que es el norte de Michoacán, los suelos son de tipo vertisol con mayor cantidad de materia orgánica. Así podemos ver, aunque se registró una precipitación muy similar en el ciclo de cultivo, el rendimiento fue mucho más alto en Michoacán, lo que nos indica que debemos recuperar los suelos para poder obtener altos rendimientos. Los pintos en las 2 localidades fueron los genotipos de mayor rendimiento. En el caso de Puruándiro podemos ver en la parte de arriba, al lado derecho, que el frijol pinto San Rafael y pinto Saltillo produjeron casi 2.5 toneladas por hectárea, mientras que en la parte de abajo, el pinto Saltillo produjo 1.2 toneladas por hectárea, seguida de pinto Salinas y San Rafael con 1 tonelada por hectárea, superior al resto de los genotipos de tipo negro brillante, flor de junio, flor de mayo y negro opaco tropical. Lo mismo se observa en Puruándiro, donde genotipos como flor de mayo Anita y flor de mayo Eugenia, flor de junio León y negro San Blas sí produjeron alrededor de 2 toneladas por hectárea. Pero, repito, la principal diferencia es el suelo. El suelo es muy pobre en Ocampo, mientras que el suelo es realmente rico en Michoacán. En México, los mayores volúmenes que se producen corresponden a frijoles de tipo negro, pintos, amarillos y luego flores de mayo y junio en ese orden.
y ya hay variedades dominantes en estos tipos. En el caso del pinto saltillo es la variedad dominante. En el caso de los amarillos, azafrán de higuera. Y en el caso de los negros, es una variedad nativa o criolla, negro San Luis, de diferentes ecotipos. Y junio león en el tipo color de junio. El INIFAP ha desarrollado últimamente 15 variedades de frijol tipo pinto, sin embargo, la variedad dominante sigue siendo pinto saltillo. Es necesario impulsar otro tipo de variedades, por ejemplo, rarámuri y San Rafael, por la cual se paga un 20% más el grano, porque tiene una forma un poco más grande y ovalada en comparación con pinto saltillo, que sigue siendo, como dije, la variedad dominante. En esta figura podemos ver a la derecha arriba la forma de las variedades salinas y saltillo, que es alargada con pocas manchas. Son grano de oscurecimiento lento. 2 años después de la cosecha sigue presentando como si fuera grano fresco. Todas las demás variedades también son de oscurecimiento lento, y al lado izquierdo abajo tenemos la forma de las variedades rarámuri y San Rafael, que están consiguiendo precios de pago más altos a los productores. Aquí les estoy mostrando los resultados de una evaluación de frijoles pinto en condiciones de invernadero sembrados en agosto del 2021 en Celaya, Guanajuato. Y así podemos ver que las líneas, que los genotipos de mayor rendimiento provinieron de la cruza de rarámuri por carioca. Carioca es una variedad brasileña tropical adaptada probablemente a áreas más calientes que las del altiplano. Y esto me llevó a la conclusión de que los frijoles pintos, por ejemplo, rarámuri está en la parte media, igual pinto saltillo, pinto morelos, están muy adaptados a las condiciones del altiplano, pero no tienen tolerancia a las temperaturas altas. Por eso su rendimiento fue más bajo que el de esas líneas, las cuales probablemente tendrán algún nivel relativamente bajo de resistencia a temperaturas altas. En el caso del mejoramiento, en el campo experimental Bajío, y nosotros como sitio experimental Querétaro pertenecemos al Bajío, estamos realizando la evaluación de 50 líneas de frijol tipo pinto en una localidad de 4 diferentes estados del altiplano, en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Guanajuato. También estamos evaluando 130 líneas de frijol tipo pinto en Querétaro, en una localidad de San Juan del Río y en Guanajuato, en el campo experimental. Así como 50, estamos caracterizando e incrementando 50 variedades nativas para la unidad de recursos genéticos de la INIFAP. Y tenemos evaluación solo en Guanajuato de variedades del tipo flor de junio, flor de mayo, negro brillante y negro opaco. Todas estas y las que no tienen llamada de atención, por ejemplo, las 50 líneas se evalúan con recursos de un proyecto del CONACYT. Las 50 variedades nativas se trabajan con un proyecto en INIFAP y el resto se sigue trabajando sin proyecto. La estrategia de mejoramiento que se muestra al lado izquierdo solo incluye realizar cruzas entre variedades con características superiores diferentes, el uso de marcadores moleculares asociados a la resistencia a enfermedades, porque a la fecha no existen marcadores moleculares asociados, por ejemplo, a la sequía. También estamos incorporando la característica de oscurecimiento lento del grano a las variedades de grano claro, como son los flores de mayo y flores de junio, y en el caso de la sequía estamos trabajando con precocidad para poder escapar hacia la sequía. En el caso de temperaturas altas estamos solo en la búsqueda de fuentes de resistencia. Finalmente, esta es mi última transparencia y en ella les estoy mostrando el efecto de usar la pileteadora o contreadora, una máquina desarrollada por el INIFAP y que se acopla a la cultivadora. No implica un costo adicional su uso y sin embargo permite la captación de todo el agua que caiga en un sitio. En cualquier lugar del altiplano se puede utilizar. Muchas gracias por su atención. Buenos días, estimados asistentes a este seminario. Tengo entendido que va dirigido a productores y asesores. Y hoy les quiero compartir el tema de indicadores productivos y reproductivos de referencia en la higiene familiar en el estado de Guanajuato. Mi nombre es Arturo González Orozco. Yo estoy adscrito al campo experimental Bajío del INIFAP acá en Celaya, Guanajuato. El tema es importante y haciendo una analogía rápida, es cuando vamos con los doctores y nos sentimos mal y nos piden un análisis de bioquímica sanguínea, pues es importante saber nuestros niveles de glucosa, de triglicéridos
para podernos dar cuenta de cómo estamos en salud, ¿verdad? Algo similar es con el sistema de lechería familiar y con los indicadores. Nos permite ubicar qué también está operando una unidad de producción. Entonces, empezaríamos por el concepto de lo que es la lechería familiar, y se le llama familiar porque básicamente la mano de obra es aportada por los hijos, hijas, sobrinos, la esposa del productor. En algunos lugares también se le llama lechería de traspatio, porque se realiza en la parte posterior de la casa del productor, en un solar. Una característica importante del sistema es que es un sistema estabulado, es totalmente en corral. La raza que predomina es la raza Holstein, y una característica importante también es que su sistema o su nivel de tecnología es mediano. Y quizás enfatizo la parte de nutrición. Si bien pues todas las tecnologías son importantes, sin embargo la nutrición estando tan estrechamente ligada a la reproducción, sí es importante mencionarlo. El productor a través del año no tiene dietas fijas, son muy variables a través del año, y sabemos que en muchos momentos del año deficientes, y repercutiendo directamente sobre todo en la condición física de los animales. Los principales estados del país donde se ubica el sistema de lechería familiar, bueno, pues Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Estado de México. Una particularidad de este sistema, sobre todo en el estado de Guanajuato, es que está altamente dependiente de alfalfa, ¿no? Guanajuato e Hidalgo, por ejemplo, son estados altamente productores de alfalfa, y el hecho de que los productores incluyan en las dietas en forma casi permanente, a veces la alfalfa, ya sea en verde o achicalada, encarece las dietas. Y eso es la principal limitante para que el productor no tenga bien alimentados sus animales. Para Guanajuato, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar trabajando por 20 años en este sistema de lechería familiar. Se calcula que en el estado existen alrededor de 6,900 productores de lechería, y un porcentaje alto, el 90%, corresponde a lechería familiar. Aquí en esta diapositiva vemos que la mayoría de las unidades de producción se ubican en la parte sur del estado, y eso obedece a la presencia de agua. Es la zona de riego más importante del estado. La información que yo les quiero compartir pues es información de 20 años. Actualmente continuamos trabajando con el gobierno del estado de Guanajuato en su programa de asistencia técnica. Ahora se llaman Grupos Ganaderos Guanajuato, pero por casi 2 décadas fueron Grupos Ganato. En promedio, por año, por ejercicio, hemos estado trabajando por esos 20 años con alrededor de 300 productores. Bueno, lo que sí sabemos es que la mayoría de los trabajos de investigación se han enfocado a las hembras en producción, tanto de nutrición como de reproducción como de genética. Sin embargo, la parte de crianza y desarrollo de las vaquillas las tenemos investigadas en menor proporción. Y algo similar sucede con los productores. Observamos que el foco de atención para ellos son las vacas que le están dando dinero, ¿verdad? Que le están dando leche, y es probable que por eso descuide la parte, en especial el desarrollo de las becerras. En esta diapositiva, por ejemplo, del lado derecho vemos que a veces ni siquiera tiene el tiempo para descornar a sus becerras. Y les quiero compartir lo que hemos nosotros encontrado en crianza de becerras en grupos que han estado trabajando con nosotros. Aquí tenemos en la primera columna el grupo de La Labor, en la Paseo Grande de Guanajuato, Villagrán, en el municipio de Villagrán, y el grupo dobladense ubicado en Manuel Doblado. Y quizás el indicador más contundente que se evalúa durante la crianza es la ganancia diaria de peso en este periodo. Y aquí vemos en esta tablita que los pesos al nacimiento de los 3 grupos
GABAT en ese momento fueron de casi 40 kilos, con un peso al destete de 77 kilos y una edad al destete de 70 días. Aquí el dato interesante es la ganancia diaria de peso que obtuvieron las becerras en ese periodo y observamos que es de 526 gramos. Es un dato bueno, es un sistema que fue bien manejado, que se aplicaron los productores durante la crianza para lograr esos 526 gramos diarios y además una mortalidad menor al 5%. Quizás la crianza de becerras no es tan complicado para el productor de lechería familiar porque solo se tiene que enfocar en un solo producto de alimentación, que es la leche, ¿no? Ya sea como sustituto o leche entera. No la tiene tan complicada para conseguir estos insumos. Sin embargo, ya durante el desarrollo, ya que las becerras son destetadas y que ya son rumiantes, y entonces ahí empieza el problema serio para los productores, porque entonces la cantidad de insumos de que disponen el mercado para los animales, pues es muy amplia, y esa amplitud provoca mucha variación en el contenido de sus dietas. Aquí tenemos en este cuadrito los mismos 3 grupos con indicadores de comportamiento de las vaquillas. Aquí vemos que el primer servicio fue de 342 kilogramos para 2 grupos. En el caso del GABAT dobladense no tuvimos datos, no se registraron los datos, pero estamos observando entonces que el peso a primer servicio fue de 342 kilogramos con una edad a primer servicio de 16.3 meses, una edad a primer parto de 27 meses y un peso a primer parto de 507 kilos. Cuando vemos estos datos, pues nos damos cuenta que no es verdad que productores de lechería familiar nos digan que tienen vaquillas a primer parto de 24 meses, ¿no? Si acaso eso lo alcanzan los sistemas especializados de producción de leche. El peso a primer parto anda apenas un poquito más allá de los 500 kilogramos y este indicador yo lo he visto como un indicador problema para el sistema de lechería familiar, que repito, son los sistemas que más vamos a encontrar en número en los estados que mencioné donde se desarrolla este sistema de producción. Y entonces yo veo de repente falta de decisión o una poca idea de asesores y de productores. Entonces, ¿en qué momento tengo que estar gestando a las vaquillas? No pasar por alto que en aquellos sistemas de lechería familiar donde ya están inseminando, están utilizando semen canadiense y semen de Estados Unidos. Y las vaquillas en esos 2 países, pesos a primer parto, está más allá de los 550 kilogramos. Y entonces, pues vale la pena reflexionar. Entonces, estamos inseminando a nuestras vaquillas por primera vez con el peso adecuado y quizás lo que debería regirnos o ayudarnos a tomar este criterio es evaluar el peso maduro de las hembras adultas, es decir, aquellas hembras que ya tengan de 2 partos en adelante, cuando menos en el establo. Y aquí tengo esta información de 4 establos de lechería familiar donde recientemente evaluamos este indicador. Repito, lechería familiar del municipio de Juventino Rosas, y observamos que ese peso es de 620 kilogramos. Peso maduro de hembras adultas, en promedio, hablo de promedios. Esto quiere decir, pues, que si lo que recomiendan reproductólogos para peso a primer parto, para peso a primer servicio, perdón, de las vaquillas, es de 350 kilos, pues 350 kilos apenas casi vienes representando la mitad de esos 620 kilogramos. Es decir, tenemos que poner atención en este peso a primer servicio, ya sea el 60% del peso maduro, el 65%, pero inseminar hembras de 320 hasta los 320 kilos o inferiores a los 350 kilos, pues complica
complica el futuro de estas hembras. En este otro cuadrito observamos qué sucede si insemináramos a las hembras a los 350 kilos y asumiendo que la duración de la gestación es de 282 días, observamos que diferentes ganancias de peso van a repercutir con el peso a primer parto de estas hembras. Y aquí vemos, por ejemplo, que si a partir de los 650 kilos estas hembras tuvieran 600 gramos diarios, el peso a primer parto andaría alrededor de los 520 kilogramos. Sin embargo, si estas ganancias diarias de peso en este periodo de gestación fueran inferiores a los 500 gramos, pues tendríamos hembras que a primer parto no van a alcanzar ni los 500 kilogramos y esto se vuelve un problema. Es importante también tener otros criterios cuando en las unidades de producción no hay información, que es lo más común. Pocos productores tienen información. Y entonces, tanto asesores como productores, pues se tienen que preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos si este establo está funcionando bien reproductivamente? Y un indicador que nos ayuda es el porcentaje de hembras en ordeño, que lo ideal es que en el establo tengamos alrededor del 80% de hembras en ordeño. En algunos establos alcanza hasta el 85% de hembras en ordeño y eso sería un ideal, ¿verdad? Esto se asemeja un poco al indicador de tasa de aparición en bovinos carne, donde no hay forma de llevar en algunos lugares información. Si en la higiene familiar se complica, pues en vaca cría todavía más, ¿no? Pero sería la analogía con la tasa de aparición anual del sistema vaca cría. También es importante reflexionar y nuevamente ver la relevancia de los indicadores para la toma de decisiones. Hay establos en donde con algún tiempo que ya llevan inseminando, empiezan a mejorar su producción de leche. Y aquí vemos dos casos, el caso A y el caso B. El caso A, una hembra que tuvo un volumen por lactancia de 4.800 kilogramos, con un periodo de interparto de 365 días y un periodo abierto de 83 días. Para los reproductólogos, estas serían de comportamiento de 10. Y en el lado B vemos otra hembra que tuvo un volumen de lactancia de 7.500 kilos, pero, ahí está el pero, con 153 días abiertos. Para muchos reproductólogos, de repente, eso ya es un problema. Más de 150 días o 150 días abiertos ya es un problema en una unidad de producción, es una vaca problema. Sin embargo, cuando vemos con más análisis este indicador en esta otra tablita, vemos que cuando dividimos el volumen por lactancia entre el periodo interparto de ambas hembras, observamos que para el caso de la vaca A tuvo una producción por día interparto de 13.1 litros, mientras que la hembra aparentemente problema tuvo 17.2, 4 litros más de leche. Para muchos, esto no es una vaca problema, es una vaca que nos está dando 4 litros más de leche diarios, está pagando su alimentación y entonces, pues nos debe esta información, repito, que basada en datos, pues nos debe permitir tomar una buena decisión, ¿verdad? Algunos dirían, lo que requiere esa vaca es que le den mejor de comer. Seguramente esas vacas altas productoras no van a tener una buena condición de más de 3. Va a ser difícil por ese nivel de producción, pero eso nos debe hacer reflexionar, porque creo que cometeremos un error en tratar de inducirle el estro a esta hembra y haciendo gastar al productor y probablemente esta hembra no resulte gestante después del tratamiento. Y en conclusión, pues tanto asesores como productores, las tomas de decisiones las tenemos que hacer en base a datos. Sabemos que no es sencillo. Y quizás una de las causas es que los asesores o los productores no le ven la utilidad en la información que ellos capturan. Es muy importante retroalimentar a los productores
sobre la importancia que va a tener para él la medición de cada uno de los indicadores que se están registrando en su unidad de producción. Pues con esta última diapositiva yo concluyo mi presentación. Gracias por su atención. Yo pongo esta diapositiva también para hacer un reconocimiento a todos aquellos investigadores de INIPAP del estado de Veracruz, que fueron los que generaron este modelo de transferencia GABAT, metodología GABAT, que es la que hemos estado utilizando en Guanajuato en los últimos 20 años. Muchas gracias. Aquí están mis datos de correo, mi número telefónico, y aquí me encuentran en el campo experimental Celaya del INIPAP, aquí en Guanajuato. Estoy a sus órdenes. Terminamos el primer día de actividades. Los esperamos mañana para continuar con el segundo día del 16º Seminario de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en el estado de Querétaro.